Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda entrega de este vídeo podcast directo en el que mi compañero Francisco Javier Escudero Bandía y servidor pues os hablamos del proyecto que hemos decidido poner en marcha con la intención de explorar la realidad que hay detrás del Quijote, la obra universal de Miguel de Cervantes. Y hoy vamos a hablar de lo que es probablemente, bueno, y sin probablemente el germen de todo este proyecto, de cómo surge y a raíz de una noticia que escuché en un podcast, ya lo comentaba en el anterior episodio, de forma casual, pues escuchando un podcast de Radio Nacional de España, en el que intervenía el escritor Javier Sierra, pues entrevistaba a Francisco Javier Escudero, a mi compañero, y ahí hablaban de un hecho que sucedió a finales del siglo XVI, un lugar de La Mancha que se parecía sospechosamente mucho a la aventura más famosa del Quijote, de la obra del Quijote. Estamos hablando de la aventura de los molinos de viento. Y yo cuando lo escuché y escuchaba a Francisco Javier y contaba cómo había llegado a dar con un legajo por ahí perdido en el archivo de Cuenca, en el que quedaba registrado esto, realmente, pues me abrió los ojos y bueno, me sorprendí y bueno, vi firmar un poco pues una idea que tenía en la cabeza, que siempre rondaba en mi cabeza sobre la posible realidad que podría haber en la obra de Cervantes, porque esto surge en su imaginación de repente o es debido a algo que él ha tenido constancia a través de alguien, de terceros, de qué ha sucedido en un sitio determinado, si existió algún personaje en concreto. Bueno, pues todo esto, cuando ya contacto con Francisco Javier, pues me cuenta, bueno, cosas que me dejaron bastante asombrado. Y bueno, una de sus teorías, y ya lo hablaremos aquí en estos episodios, es que todos los personajes que aparecen en el Quijote, prácticamente todos, son reales, están basados en personajes reales. Ya lo hablaremos. Pero hoy vamos a centrarnos precisamente en esta historia, en la historia de los molinos de viento, porque sorprendentemente sí sucedió. No a lo mejor como tal, como lo entendemos, como se relata en la obra de Miguel de Cervantes, pero sí de una forma muy parecida. Así que nada, tengo aquí a Javier esperando. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? A ver, te voy a dar aquí presencia. Pues bien, aquí estamos pues con esta segunda entrega de nuestro vídeo podcast, vídeo en directo, de este proyecto tan chuli, ¿verdad? Que tanta ilusión tenemos. Sí, sí, Vamos a ver sí. si esto lleva a final a lo que queremos, que sea un documental hecho y derecho, sobre todo hecho con mucho respeto. Esto lo queremos dejar claro, porque todo lo que rodea al Quijote, pues ya sabemos que surgen bastantes discrepancias. Probablemente hoy, de lo que hablemos, tú me lo decías antes, van a surgir discrepancias y alguien a lo mejor se lleva hasta las manos a la cabeza. No es nuestra intención. Nosotros estamos aquí para exponer y que cada uno de los que vais a ver el vídeo, pues aquí vuestras propias conclusiones y ya está, y nada más. Entonces, hoy vamos a hablar de la aventura de los molinos de viento, ¿verdad? Y hablaba, bueno, con gente en nuestro perfil en Instagram, me preguntaba a la gente de si es Campo de Criptana, en Facebook también, si es Alcázar de San Juan, el lugar donde sucedió esto, si es en Consuegra, bueno, que son los lugares más icónicos, ¿verdad? Y en los que, bueno, pensamos que se podía haber inspirado Cervantes en alguno de estos, pero resulta que no es en estos lugares, y es en un lugar que casualmente a día de hoy no hay ningún molino. Pero antes de entrar, si te parece, de meternos Sí. en esto, cuéntanos un poco cómo llegas Fran, qué mala uva tienes, ¿eh? Le has dejado, has dejado ahí la entrada precisamente para decir, y ahora va y dice, pues claro que había molinos en el Toboso y entonces ya lo destrozamos todo, ¿no? Destrozamos todos los prejuicios que teníamos todos, ¿no? Sí, sí, porque es que hay que entender también que en la época había muchos molinos, no solamente donde los encontramos ahora, que son ya, pues bueno, han quedado ahí, pero había molinos repartidos por toda la región, ¿verdad? Y podía haber sucedido en cualquiera de ellos, precisamente. Pero cuéntanos, sobre todo cuéntanos, Javier, cómo llegas a esto, cómo descubres
este documento que encuentras en el archivo de Cuenca, ¿verdad? En el archivo diocesano. Sí, Porque, bueno, hay que sí. decir que tú eres archivero, que trabajas en Cuenca. Y bueno, que nos cuentes un Ujú. poco cómo llegas a esto y qué es lo que te encuentras ahí y Claro, cómo surge tu claro, eso investigación. también es importante saberlo, ¿no? Que soy licenciado en Derecho, soy especialista en historia de las instituciones, historia del derecho, en órdenes militares, ¿no? Y entonces yo ya llevo 30 años en los archivos, ¿no? Tanto como investigador como trabajando en ellos, ¿no? Trabajando en ellos como profesional llevo 20, ¿no? Y ahora mismo, como tú dices, estoy en Cuenca. Y eso que me acabas de decir es lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que tú empezaste, tú me conociste, se me acaba de caer el pinganillo, esto me hubieran echado de Televisión Española ya ahora mismo. Resulta que tú has contado cómo empezaste y yo también, yo también puedo hacer un poco la idea de cómo empecé con esto. Evidentemente, yo soy de archivero municipal de Socuellamos, soy de archivero municipal en Mota del Cuervo, ¿no? Y claro, una vez que trabajas pues, un poco en esta zona de La Mancha, pues claro, siempre te llama igual que a ti te ha llamado el tema de los lugares de La Mancha, pues también me ha llamado siempre la atención el tema del Quijote. Pero nunca había profundizado, nunca había investigado este tema, ¿no? Y entonces ya sí que en 2014 sí que empezamos a investigar de una forma muy distinta a lo que se hace habitualmente. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Normalmente se plantea un axioma, que se llama, es decir, una verdad absoluta. Es decir, se parte de la idea de que el lugar de La Mancha es tal o el lugar de La Mancha es Pascual y tiene que ser ese. Es decir, y ahí busco todos los documentos. Yo ahí, y que casualmente, y vamos a empezar a ser un poquito de polémico, echar un poquito de pimienta a esto, casualmente suele ser el pueblo del que está hablando, ¿no? Que no es nuestro caso, ni el tuyo ni el mío. Tú eres toledano y yo soy madrileño. Yo me da igual que sea Pepi o que sea Juana, me da absolutamente igual. Entonces, ¿qué es la cuestión? Cuando empecé pues, a interesarme ya más seriamente, ¿no?, de investigar el tema del Quijote, entonces nosotros no empezamos pensando, tiene que ser este pueblo porque lo ha dicho, yo he leído este tema y a mí me gusta más este de la... No, yo simplemente investigué los diferentes archivos de los diferentes pueblos, como ya os he dicho, yo trabajaba en uno, en Mota del Cuervo, no me convenció lo que aparecía ahí quijotesco, hay ciertas cosas, hay incluso pasajes que ocurren en Mota del Cuervo, pero no me convenció. Seguí mirando y de pronto cuando llegué al Toboso, pues fue absolutamente sorprendente. Como tú acabas de decir, no solamente aparecieron mínimo 30 nombres similares o más a los que aparecen en el Quijote, sino que ya haciendo una labor de búsqueda exhaustiva, es decir, yendo a los diferentes archivos, Archivo Histórico Nacional, Simancas, en este caso el archivo diocesano de Cuenca, el archivo de Inquisición, que es donde ha aparecido este documento de los molinos de viento, pues es decir, no apareció por ciencia infusa, sino porque realmente había 40 documentos del Toboso entre 1580 y 1590 o 1600, es decir, en esa década o en esas 2 décadas, y los fui leyendo todos. Y fui uno por uno. ¿Por qué? Porque una vez que apareció todos estos personajes del Toboso, estaba ya, que no me había aparecido ni en Mota del Cuervo, ni había aparecido en otros lugares que había ya, ni en Socuellamos, ni en otros lugares que había consultado, sabía que podía aparecer algo. Sinceramente, es ese pálpito, ¿no? Luego pues no podía haber aparecido nada. Pero cuando ya lo consulté, de pronto en uno de esos documentos es precisamente este, el ataque de Agustín Ortiz, o llamado Agustín Hernández, ¿no?, a los molinos de viento, a la cruz de los molinos de viento, en el año aproximadamente 1594-1595. Sí, me llamó la atención también porque luego encontré un artículo en El Mundo que lo titulaba, vamos a dejar de todas formas luego escrito, ¿vale? En lo que es la publicación del directo. Y lo encontré y me llamó muchísimo la atención porque reza así el título: Don Quijote era un sacamuelas del Toboso. Y viene a decir: y se lió ese hombre a espadazos contra una cruz clavada frente a los molinos, maldiciendo a quienes se metían con él por ser humilde barbero. Los amenazó con su arma, como ya había hecho otras veces, creyéndose señor. Pero todos en el Toboso sabían que su sangre era bastarda y conocían ya sus ansias de venganza. Por eso ningún escudero le guardó las espaldas, ni hubo mujer que lo amara. Y fue así que un día creyó ver gigantes en los molinos. Lo arrestaron y juzgaron como a hereje.
La sentencia del Tribunal de la Inquisición dijo así: el que atacaba a los molinos no fue un caballero, ni hidalgo, tampoco señor. Fue tan solo un pobre loco del que todo el mundo se reía. Un pobre loco. ¿Nos suena esto, verdad? Oye, el título, ¿cómo me dijiste tú la semana pasada que era esto? Que era este titular así tan impactante. ¿Cómo se llamaba esto técnicamente? Es un clickbait Es que el es, clip. digamos, un cebo para que cuando tú lo veas en, pues bueno, en alguna publicación, en un Twitter o en una referencia desde Facebook o cualquier otra red social, piques. Entonces tú, claro, te llama la Mm, atención mm. sacamuelas del Toboso. Y bueno, los periódicos online suelen utilizarlo mucho porque, bueno, al final es que vayan a verlo. Y la verdad que sí, que es muy llamativo. Y lo resume de esta forma tan. Pero, Pues claro, tú realmente como. el resumen, claro, el resumen, el contenido lo has descrito muy bien. Básicamente, evidentemente está redactado, evidentemente está hiperbolizado, pero es la realidad. Eso es lo que dice el documento. ¿Quién es este? Y claro, la cuestión aquí, porque, claro, porque esto tiene muchísimas vertientes, ¿no? El estudio de esto. La primera cuestión, que es lo que te he comentado antes de entrar aquí al podcast, ¿no? Que mal lo he dicho, podcast, y parece mentira, de verdad, ¿eh? Con un B2 de Es inglés que tengo que y que mal es, hablo. es- es difícil en Es términos difícil, abstractos. dices casco, caspot, pues tal, y entonces te lías, ¿no? Dices, sí, él está grabado, que te hemos grabado. Entonces resulta que la primera cuestión es que, claro, todos, la pregunta siempre que te lanzan, ¿dónde está el lugar de la mancha? Y quiero, y contestación, una contestación en 2 palabras. Y quiero, Don Quijote, ¿existió Don Quijote? Sí, no, y sí, 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 dime, ¿quién es? Y 2 palabras. Realmente, el que conteste, el que piense que esto es así, pues está más loco que el protagonista de la novela. O sea, evidentemente esto es mucho más complicado, señores. O sea, es decir, probablemente ya lo hemos comentado antes, estamos hablando de que Cervantes utiliza utiliza fuentes literarias, utiliza fuentes mitológicas, y en este caso lo que nos estamos planteando es si esto utiliza fuentes históricas. Y entonces, para que decirlo de una forma sencilla, ¿de cuántos personajes estaríamos hablando en el entorno del Toboso, Quintanar, Miguel Esteban? Y luego, aparte de otros mucho más Quijotes que se han propuesto, porque cada pueblo tiene su Quijote. ¿De cuántos estamos hablando? Pues 5 o 6. Este es uno de ellos nada más, ¿no? Pero claro, cuando nosotros, tú imagínate, yo soy funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, claro, cuando tú pinchas cualquier página web de la Junta, ¿qué es lo primero que te aparece? Te aparece el símbolo, ¿no? Te aparece el símbolo del Quijote y cómo lo representas, ¿no? O lo representas con el molino directamente. Entonces, tú simplemente cuando ves que son 2 líneas, ¿eh? 2 líneas y 2 aspas, dices Quijote. Y cuando ves de pronto la figura de Don Quijote, la bacía de barbero, ¿no? Encima, y la perilla, dices, Quijote. O sea, sin que haya ni siquiera una leyenda, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que hay muchísimas cosas más que prácticamente hasta el capítulo 19 de la primera parte prácticamente son todo fuentes históricas y son todo hechos reales que ocurrieron alrededor del Toboso. Pero claro, a nosotros nos llama muchísimo más la atención los molinos de viento porque es el icono. Es que esto Claro. lo llamamos y tal. Entonces, claro, vamos a entrar en polémica. Y tú me lo acabas de dejar, Fran. Es que, claro, me has dicho, luego dices, no hagas polémica. Pues, claro, es que si me lo dejas, pues y tal. Tú ya lo has dicho y tal. Claro, hay gente que dice que son los molinos de Alcázar. Hay gente que dice que son los molinos de Campo de Cristana. Si, como hemos dicho antes, si tú dices Don Quijote, en cuanto digas quién es Don Quijote, ya estás diciendo un lugar de la Mancha. Si este Agustín Hernández era del Toboso y el hecho ocurrió en el Toboso, pues, hijo mío, es decir, ¿dónde ocurrió el ataque a los molinos? Pues probablemente de camino a Campo de Cristana, pero en la zona en la que estaban los molinos del Toboso. Porque cuando Don Quijote, sabes que en Don Quijote Cervantes dice hay 30 o 40 molinos de viento, en Campo de Cristana había alrededor de unos 30 y algo, ¿no? Y hasta los 40, ¿dónde están? En el Toboso. En el Toboso, hoy día, como tú dices, no hay ningún molino de viento, pero en aquella época había entre 16 y 17. Y es una zona, ¿verdad? El Toboso, Miguel Esteban, ya lo hablaremos, de todas formas, en otros episodios, cuando ya nos metamos de lleno con los lugares de la Mancha, que esto ya sí que va a traer tela. Pero es una zona, Miguel Esteban, el Toboso,
Pedro Muñoz también, más o menos, hay un triángulo ahí que es bueno, sobre el que Miguel Esteban, sobre todo sobre el que tú más apuestas por el lugar primigenio del lugar de Don Quijote, pero ya lo hablaremos en otros episodios, ¿vale? Y en qué te basas sobre todo. Pero cuéntanos cómo descubres este legajo en el archivo, porque ¿tú ya tenías intención de investigar esto o te lo encuentras de repente en tu labores diaria de trabajo? ¿Cómo llegas a esto? Sí, sí. No es un laboratorio, porque claro, eso también lo preguntan muchas veces, porque dice, claro, la mayor parte de la gente cuando dices que eres archivero y eres investigador, piensan que los documentos los estás descubriendo en tu propio archivo. Este no es el caso, aunque yo trabajo en Cuenca, yo trabajo en el histórico provincial, es decir, en el archivo que depende mitad del Estado, mitad de la Junta. Esto está en el diocesano, en el archivo de la Inquisición, es decir, para que nos entendamos, todo depende de la Iglesia. Yo he ido como investigador. Entonces, como investigador particular, como puede ir cualquier persona. Entonces, lo que he comentado anteriormente, yo lo encontré realmente porque hice una búsqueda, o sea, ya el pobre archivero diocesano, que por cierto falleció por el COVID, el pobre, es cierto, falleció por el COVID hace unos meses, le tenía harto al pobre. O sea, porque me miré 40 documentos seguidos sobre el Toboso. Esto no es tan fácil, claro, porque la gente... Cuando lo sé, porque los investigadores cuando vienen a mi archivo pasa con lo mismo, piensa que es que le das a un botoncito y dices Cervantes, pon Don Quijote, origen de Don Quijote, le das un botoncito al ordenador y te sale. No, no te sale. En este caso, este documento está descrito como Agustín Hernández, ¿no? Agustín Hernández, el barbero, el barbero ataque a la cruz de los Molinos. Y no creo que diga ni siquiera, no dice Molinos, ¿eh? O sí lo dice, no me acuerdo exactamente, pero que realmente no dice ataque a la cruz, es decir, y suspenso, es decir, que se quedó suspenso el proceso, es decir, que no hay nada atrayente en la descripción. De hecho, yo al final, cuando vi esto, localicé 3 autores anteriores que ya habían consultado este mismo proceso, incluso una tesis doctoral de una profesora francesa, y ni se habían dado cuenta que tenía contacto con el Quijote, ni se habían enterado. Entonces la cuestión, ¿qué pasa con este Agustín Hernández? ¿Qué es importante? Todo lo que tú has destacado de ahí. No solamente, claro, el hombre va con su carro digamos que a la colina, o al cerro donde están al cerro pequeñito donde están los molinos de viento, pero los molinos de viento del Toboso, no los de Campo de Cristana. Entonces, cuando él llega allí, entonces, claro, no se especifica nada, porque es curioso, Agustín Hernández en el proceso no declara. Él dice que es inocente, que le están acusando falsamente, y entonces él no nos cuenta su versión. Tenemos la versión de los acusadores, de los malos. Estos son malos ahí acusando al pobre hombre, ¿no? Entonces, resulta que este hombre llega y cuando se sube arriba para moler el grano, que el hombre le ha criado, el hombre es Agustín Ortiz, se llama Agustín Ortiz, pero todo el pueblo le llama Agustín Hernández porque le ha criado Lucas Hernández, que es el barbero del pueblo. Entonces él le tienen por barbero. Entonces él, cuando llega allí, está claro, tenemos que deducir que, claro, todos los molineros, él saca una espada, dice los molineros que el hombre dice, mira cómo ataca a mis padres, o sea, que el hombre pierde como un poco la razón y empieza a romper la cruz de los molinos. Entonces, claro, en todo cerro, pues sabéis que hay una cruz, y entonces que está prácticamente pegada al molino precisamente de Pedro de Morales, que era un molinero muy importante en el Toboso en aquella época, y entonces la empieza a romper. Daros cuenta, vamos a meternos en la situación. Es interesante, vamos a ver. La cruz tenía 1 metro de gordo, era como un árbol. Y una espada, por mucho que corte, tú imaginas, la cortó entera, ¿eh? Y luego cogió, la hizo añicos, tiraba los añicos hacia el aire y en lo que quedó de la cruz lo apoyó en el molino. Y entonces meternos en la situación. Tuvo que estar un rato, y un rato largo. O sea, porque tú imagínate, no estamos hablando de una motosierra, ni estamos hablando, es una espada, y por muy bien que cortaron con una espada un árbol, se tiraría media hora o más. O sea, hasta que la pudo derribar. O sea, que el hombre tuvo su constancia. Y entonces, claro, él no dice, no cuentan que le pasó, que se le volvió loco. Está claro que evidentemente él, los molineros, que tan valientes eran que se escondieron y le gritaban desde las ventanas y con la puerta cerrada porque si no les hubiera dado un espadazo, seguro. ¿Por qué hizo esto? Claro, no explican ni los molineros y tal. Evidentemente el hombre lo que hizo fue decirles, señores,
vosotros decir que soy un barbero, pero yo soy un caballero. ¿Eso cuándo lo descubrimos? Cuando vemos las declaraciones de los testigos. Le acusan, al cortar una cruz, eso es un sacrilegio. Por lo tanto, le acusan en la Inquisición. La Inquisición se lo lleva, lógicamente lo interrogan, lo hablan con él no quiere declarar, pero el resto de la gente sí declara. Claro que son muchos, declaran hasta un clérigo Tapia, es decir, hay curas que declaran a favor de él y tal. Y entonces cuando el clérigo Tapia y otra tía suya, que es Guiomar de Villaseñor, declaran, es cuando sabemos que este hombre no es un barbero. Este hombre es el hijo de un caballero de la Orden de San Juan, de Miguel Ortiz, que vivía en Puebla de Almuradiel y cuyo hermano era alcaide de la fortaleza de Peñarroya, en Argamasilla de Alba. Agárrate. O sea, que ya sabéis que estamos mezclando unas cosas y otras. Pues este señor, ¿cuál es lo importante de esto? Que evidentemente es el hijo bastardo de un caballero y parece ser de una gran señora. Ya olemos a Dulcinea, a la gran señora de la Mancha, es lo que dice el documento. Y entonces, ¿y qué es lo importante? Porque todos los que después han visto esto han dicho, aislado, no es aislado, es un episodio más que sucede, es decir, todos los episodios se pueden encontrar, no solamente esto. Y la que ha dicho el cervantismo, en concreto José Manuel Lucía Mejías, que es el presidente emérito de los cervantistas, que claro que es un hecho aislado, que claro que esto no se puede ver, que claro que cómo va a tener esto que ver y tal. Claro, la cuestión es, si tú te fijas, de pronto, no solamente en que el hombre es el hijo de un caballero, que su padre le prometió que le iba a hacer caballero. Tú imagínate, el hombre lo dejan abandonado ahí de barbero en el pueblo, de aprendiz de barbero en el pueblo, y le había dicho, según dice el cura dice, su padre le ha dicho que lo va a hacer caballero. Tómate, el hombre pues se volvió un poco, se le subió un poco. Entonces, la cuestión es que no solamente esto, sino que ¿quién declara? Guiomar de Villaseñor. Guiomar de Villaseñor dice que es su tía. Los Villaseñores son los personajes que Cervantes cita en su obra póstuma El Persiles, que son del Quintanar. Es decir, que este hombre es primo de los Ortices, que se llamaban Ortices de la Mancha, es primo de Francisco de Acuña, el que se vestía de caballero, es primo del otro que atacó del otro que se vestía de caballero, es decir, que estamos hablando de la misma época y estamos hablando de una misma familia. Y todo esto, claro, en un entorno y en un lugar por el cual Miguel de Cervantes transita, ¿verdad? Estamos también haciendo un poco suposiciones, ¿verdad? Pero que lo toma como referencia y es algo que seguro que él lo conoce, que sucede, que sucedió como tal, porque coincide un poco también en la época en la que él, pues bueno, estaba haciendo sus labores ya hablaremos de Cervantes, porque es que podemos estar aquí hablando de lo que es el personaje de Cervantes hasta las 12 de la noche. Pero él, claro, toma para construir su historia, y esto también le ha surgido un poco de polémica, porque tú me comentabas una vez, recuerdo, me decías que claro, defender esta teoría de decir que Cervantes ha tomado modelos y en base a esos modelos ha construido esta historia, pues es quitarle digamos, la joya de su originalidad y de su gran creatividad de crear, valga la redundancia, pues este personaje y esta historia. Pero yo creo que entra dentro de la lógica de cualquier persona que tendría referentes y que le sirvieran perfectamente. O sea, que fueron recursos que él utilizó a su conveniencia para construir todo esto. Y curiosamente, un poco también, pues el motivo de esto es decir, bueno, pues se encontraba en esta época, en La Mancha, en una comarca muy concreta, en el que estaban sucediendo estas cosas. Y a mí esto es lo que particularmente más me llama la atención y más me atrae. Y donde se centra más nuestro proyecto, ¿verdad? En investigar todo esto y el de sacar a la luz, pues bueno, al final lo que son teorías. Pero claro, no sé si coincides conmigo en ese sentido. O sea, él tenía que conocer esto de alguna manera y usarlo, entre comillas, en su historia. Es que precisamente has dado precisamente en el clavo, ¿no? Ese es lo que hemos comentado antes. Resulta que ha llegado en un momento determinado, cuando ya de pronto aparece un Quijada en el Toboso, en 1569, aparece una biblioteca en Quintanar, una biblioteca enorme en Quintanar de la Orden, que es de Francisco de Muñatones, el sabio Muñatón, que aparece tal. Cuando me aparece
me aparece también un Miguel Berengel en el Toboso, en el archivo parroquial de Toboso. Yo me quedé absolutamente fascinado. Fascinado. Entonces, en el momento en que eso dije, esto, como estamos diciendo ahora mismo, esto de los molinos también tiene que aparecer. Y ha sido eso, es decir, ha sido ya una búsqueda ya más exhaustiva en esas épocas y apareció. Y yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo también pienso que hay fuentes históricas en el Quijote. No sabemos si 5, si 2, si una sola, pero hay fuentes históricas en el Quijote. Fuentes históricas en La Mancha me estoy refiriendo. Y entonces aquí vamos a entrar en la cuestión en otra polémica. ¿Cuándo admite el cervantismo que sí que hay fuentes históricas? El Cervantes, digamos, para decirlo claramente, Martín de Riquer, por ejemplo, sabéis que es Martín de Riquer, que era de la Real Academia Española, ¿no? Y escribió varios libros como Cervantes en Barcelona y otros más, ¿no? Recopilando esos artículos que había escrito a lo largo de su vida. Pues su teoría básica es que el realismo en el Quijote empieza en el capítulo 50 de la segunda parte, cuando entran en Aragón y en Barcelona. Y ahí sí, todos los personajes son reales. Y sin embargo, en toda la primera parte dice que no. Cuando el del otro cervantismo, digamos otro cervantismo que es más suave y no es tan categórico con este tema, cuando empiezan las historias interpoladas, es decir, a partir del capítulo 19-20 de la primera parte. Es decir, que Cervantes de pronto llega al capítulo, a la mitad del primer Quijote o a la mitad del segundo Quijote y se vuelve realista. O sea, de pronto, cuando La Mancha desaparece, de pronto Cervantes se vuelve realista, ¿no? Se vuelve historicista. Y toma datos de uno y otro. Pero cuando está en La Mancha, no. No, en La Mancha se ha inventado. Claro, hombre, por Dios, por favor, ¿cómo va Cervantes a conocer personajes manchegos? ¿Pero qué me dices? Pero si esta zona es lugar de paso y esto nunca ha existido. Bueno, cuando llega a Sevilla habla de personajes sevillanos porque estuvo en Sevilla, pero que como La Mancha no estuvo nunca, ¿qué coño va a hablar de esto? Perdón, ¿qué va a hablar de personajes manchegos? Pues claro que no, hombre. Cervantes, si Cervantes era realista o historicista en Barcelona, lo era en La Mancha. ¿Qué pasa? Que los personajes de Barcelona son Roque Guinarda, son el corregidor de tal, el cual son personajes muy conocidos. Entonces, los han podido seguir. ¿Qué pasa con los personajes manchegos? Que son Pepito, Juanito, del pueblecito perdido de no sé dónde, de la aldea de no sé dónde. Y entonces, como son los pobrecitos, no salieron de su pueblo y son absolutamente cuatro labradores, cuatro barberos, 4 sacamuelas, pues nadie se preocupa por investigarlo. Hay algo aquí, hay algo. Y vamos a ver si lo sacamos. Bueno, pues qué historia, ¿eh? Qué historia. Sí, es impresionante. Sí, es muy curioso. Así que precisamente en eso estamos y bueno, vamos a ver ya en la semana que viene, cuando coincidamos ya en la tercera entrega, vamos a seguir tocando temas de esta índole. Vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de pasajes, del Quijote que supuestamente tienen su referente real, como hablamos, y ya lo decimos, seguramente que generaremos polémica. Sí. No es nuestra intención, no estamos aquí para eso, sino para contaros cosas y que vosotros os hagáis vuestras propias conclusiones, como cada uno tenemos las nuestras, y ya está. Y si ya nos metemos en el lugar de La Mancha, ¿verdad? Javier, sí, entonces ya estamos... Ya lo hablaremos detenidamente, ya lo hablaremos. Porque sí. Es que porque hay mucho que hablar ahí también. Hay una cosa que has dicho tú que es muy interesante, que es que, claro, la cuestión de Cervantes conoce La Mancha, sí lo sabemos porque los Villaseñor, a Juan Aldudo, que cita en la primera parte, principalmente, algún otro personaje que cita en la segunda, como Pedro de Lobo, y Antonio de Villaseñor, que cita también en el Persiles, sabemos que son personajes reales. Claro, sí, ya hablaremos también hablaremos de tu teoría, de los modelos reales. Claro, pero Cervantes, no tenemos ningún documento de Cervantes en La Mancha. Ninguno. No solamente ni en Quintanar, ni en Miguel Esteban, ni en Argamasilla de Alba, ni en Argamasilla de Calatrava. Ese es el ladrillo que nos hace falta para construir el edificio. Es que hablamos no sabemos... que Cervantes estuvo aquí de recaudador de impuestos
o que realmente, o que por ejemplo le encarcelaron en Argamasía, le encarcelaron en el Toboso porque estaba cobrando y entonces y tal, lo presumimos, pero no tenemos ningún documento. Claro, Es es una que hipótesis. hay que partir del enigma Cervantes, lo primero. Sí. Porque, o sea, ya lo decía antes, lo que es acercarte a la figura del autor, de Cervantes, y sobre todo de la realidad que vivió él y qué es lo que hizo cuando estuvo pues, por aquí, por esta tierra. Pues es que solamente eso ya merece capítulo aparte y sería, pues bueno, como tú bien dices, si tenemos esa información, pues sería, jolines, un pilar fundamental para seguir investigando, pero es que no lo tenemos. Y ya de por sí ¿No? Y, ya es claro, un misterio lo que es él. claro, y además tuvo que ser, sabéis que, bueno, el ídolo de todas estas, de todas las teorías más surrealistas que hay sobre el Quijote es Diego Clemencín. Y que si queréis podéis ver, es de sus comentarios a Don Quijote son de 1836, nada menos, ¿no? Entonces Diego Clemencín es el que parte de todas estas hipótesis, ¿no? Desde la Ana Zarco de Morales del Toboso, desde la Cueva de Medrano, desde todo lo que, ¿no? El Alonso Quijada, no sé qué, todo lo que queráis, prácticamente parte de Diego Clemencín, ¿no? Y es curioso, y entonces, ¿qué hacemos? Estamos hablando de prácticamente de unas teorías que están prácticamente hace 200 años y que no se han corroborado. Y que nadie realmente desde entonces las hemos dado por supuestas y nadie se ha puesto realmente, de cierto modo, que, como has dicho tú, por miedo a poner en duda la creatividad de Cervantes, por hartazgo por el tema de venga, modelos vivos sin demostrar nada concluyente. Entonces, la realidad es que esto se ha abandonado y desde hace 200 años seguimos teniendo las mismas ideas cuando realmente está la documentación esperándonos, señores, en los archivos. Vamos a por ella. Bueno, Javier, pues nada, vamos a ir echando el cierre. Espero que no se hayan aburrido mucho nuestros oyentes. Sí. No hemos soltado muchos. Si queréis en Twitter preguntar por autores concretos o como ya hemos dicho y tal, porque, por ejemplo, todo esto de la duda de la creatividad de Cervantes también proviene de un autor concreto, que es José Montero Reguera, es decir, que tiene un libro sobre bibliografía cervantina, es decir, que no estamos diciendo, es un profesor universitario, ¿eh? Estamos hablando aquí de, vamos a conspiranoicos y tal, aquí. No. Son ideas que perfectamente que podemos decir la cita y si algún cervantista interesado, algún cervantista en ciernes, alguno que le apasione este tema como nos apasiona a nosotros, si lo quiere preguntar, le damos el link y que lo lea él mismo, ¿no? Y que profundice. Todavía no tenemos perfil en Twitter, pero bueno, lo vamos a crear ahora. Y bueno, estamos aquí en Facebook, estamos en Instagram, nos buscáis también como En Busca de Don Quijote y ahí pues vamos publicando cositas. Bueno, Javier, compañero, pues nada. Pues igualmente, Fran, te veo por aquí la semana que viene. Seguimos ahí investigando. Y a ver si podemos, si con algún otro caso podemos traer algún otro cervantista, ¿no? Y algún otro interesado en estos temas, ¿no? Que nos hable también de otros lugares de la Mancha. Eso porque ante todo es eso, es decir, que nosotros, cada uno puede tener su idea, ¿no? Pero nosotros le vamos a dar, como tú has dicho siempre, cancha a todos. Y claro, todos van a poder hablar, ¿no? Sí. Y ya para dejaros a todos en ascuas, ya total, ya... Hoy hemos hablado de lo ya sabéis, ¿no? Del símbolo de los molinos y de las aspas, ¿no? Ese es un simbolito. Segundo simbolito, como hemos dicho, el Quijote, ¿no? De pronto la bacía de Barbero, ¿no? Bueno, pues la bacía de Barbero probablemente también tenga que ver con los villaseñores también. Y tenga esto, evidentemente, ¿esto está publicado? No está publicado, pero es una cuestión que también este símbolo también puede ser una burla también precisamente esta familia de este barbero, que también una burla y como un jueguecito que utilizó y tal, por lo que luego diremos en otros capítulos. Sí. La semana que viene, si quieres, si te parece, la semana que viene, por dar un avance, ¿vale? Vamos a hablar de la venta de Don Quijote, ¿vale? Vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. No decimos... ¿Cómo? Es muy ochentero esto, ¿no? Es que, como es de muy yo fui a la EGB, ¿no? Yo fui a la EGB, eso es decir, toma Danone. Sí. La semana que viene vamos a hablar de
de una investigación que hiciste tú sobre la venta de Don Quijote, pero la vamos a dejar ahí, ¿vale? Ya está, que os animamos a que ya lo anunciaremos de todas formas. Recordad que estamos en enbuscadonquijote.com, que es el grupo de Facebook en el cual, pues bueno, va llegando gente, aquí todo el mundo tiene cabida, podéis contar todo lo que queráis y nada, os esperamos por aquí ya la semana que viene, a ver si podemos emitir el sábado y nada, que leáis el Quijote, que os leáis el pasaje de los molinos de viento y os acordáis de esto que hemos hablado hoy. Pues nada, os esperamos por aquí la semana que viene. Un saludo para todos. Javier. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.